Gracias. Bueno, vamos a terminar con una canción que lleva por título el título de nuestro álbum Apocalyptic Fall. Vamos a cerrar con esta canción para darle paso a la charla, al diálogo que vamos a tener como asamblea, donde vamos a poner nuestras ideas. Concurrimos a la convocatoria de la Abundancia Biocultural por Bogotá y encontramos una propuesta que estamos desarrollando ya desde hace varias semanas. Estamos ya en la 6ª sesión de lo que llamamos Círculos de la Palabra, en los cuales decidimos convocar a vecinos y vecinas para conversar sobre distintos aspectos de la profundización de los cambios en el país a partir de la propuesta de continuidad de un gobierno progresista, un gobierno de izquierda. Esta es la 6ª justamente sesión que se propuso, nos hemos propuesto conversar y proponerles ideas para que luego charlemos. Por eso se llama Círculo de la Palabra. Proponer ideas para que rotemos la palabra y conversemos y maduremos los compromisos ciudadanos con el programa del nuevo gobierno que ojalá de verdad ganemos en primera vuelta. Hoy el capitalismo en el mundo es el que domina. Quedan unos 3 o 4 países que se llaman socialistas, pero realmente asediados y debilitados y transformados. Pero el capitalismo en el mundo está en unos límites de justicia social. Hay 5 personas que tienen más plata y la acumulan que 70 países. Eso es insostenible en el mundo, a pesar de que nos dicen que el problema del socialismo, el problema es ese capitalismo que ha deformado completamente la apropiación de la riqueza que es producida socialmente, y hay 5 personas que tienen. Pero también límites en las relaciones con la naturaleza. Para sostener el modo de vida norteamericano como sociedad de consumo, lo ha dicho el ambientalismo hace muchas décadas, si todos los países quisieran vivir a la manera norteamericana, necesitaríamos más de 10 planetas tierras para poder abastecer ese tipo de consumos que desecha y que genera basuras y que tiene obsolescencias programadas, etcétera, etcétera. Esos límites del capitalismo hacen que temas como reformas y transformaciones profundas estén en unos filos de la navaja de tensiones máximas, y sobre eso es que quiero comentar, porque es la manera de evaluar, por ejemplo, el gobierno que está terminando y de afrontar un nuevo gobierno. Yo diría que si García Márquez terminó hace 50 años su novela diciendo que ojalá los pueblos de 100 años de soledad tuvieran una segunda oportunidad sobre la tierra, hoy nos estamos dando esa segunda oportunidad en el tránsito de un gobierno del cambio que quiere mantener las lógicas de la izquierda y el progresismo en el gobierno. Y en ese sentido, ¿por qué? A pesar de que hay algunos sabores agridulces en los resultados de este gobierno. Pero fíjense que la relación entre las reformas y las transformaciones profundas son muy interesantes si se miran una serie de aspectos que voy a mencionar rápidamente. Por ejemplo, el debate de las reformas a la salud o a las pensiones es un debate de recuperar el carácter de derecho que tiene la gente a que si ya aportó toda su vida en su tercera edad reciba una pensión. Entonces no es un favor ni es un asistencialismo conmiserativo, es porque ya usted trabajó 50 años pues, o 40 años y ha aportado, pues tiene derecho a que eso se le retribuya. O sea, es un derecho, no es una mercancía, no es un servicio como lo quiere transformar. Pero para lograr esa transformación de recuperar que lo público reconozca ese derecho, hay un problema de dinero. Y la pregunta es, ¿quién maneja esa plata? Primero, ¿esa plata qué carácter tiene? Es la plata, la riqueza que hemos producido durante varias generaciones y que ahora se la apropian 3 o 4 corporaciones financieras. Hacer ese debate de una reforma tan simple
como reconocer unas pensiones, nos lleva al debate de quién se apropia del excedente de lo producido socialmente, que ahora son los bancos. Cuando ha habido crisis sociales, los gobiernos supuestamente neoliberales, que el mercado resuelve todo, sacan plata de la de todos y se la entregan a los bancos para que no quiebren. Eso ha pasado en estas décadas reiteradamente. Si las mujeres se emancipan y reivindican reformas en los derechos laborales de las mujeres, por ejemplo, supone transformaciones estructurales de la familia, porque el hecho de que las mujeres dejen de estar confinadas y salgan a lo público a trabajar, y mucho más si salen a los escenarios de la política, pues obligatoriamente hay transformaciones objetivas en las dinámicas domésticas, en las dinámicas. Entonces, aquí con estos dos ejemplos trato de mostrar rápidamente cómo entre la reforma y la revolución, la reforma y la transformación profunda, no es un tema de si el gobierno no ha pensado lo estratégico. Yo sí creo que así como ha pensado el detalle de darle una platica a los desempleados o a los ancianos, está pensando en quién maneja esos dineros, y esa tensión se expresa de esa manera. Ahora bien, eso se ha dado porque el gobierno progresista de Petro y Francia Márquez cambió las agendas de los debates nacionales. Quienes tenemos ya la edad que tengo yo, llevamos décadas con unos debates diciendo primero desarrollar, primero invertir, primero que crezcan los negocios y después distribuimos. ¿Se ha sido el debate eterno? Pues no, ahora el debate se cambió y hay que distribuir aquí y ahora. Y no solamente eso, sino hay que relativizar las prioridades del desarrollo atendiendo a esos límites del capitalismo. Por eso temas como la adaptación al cambio climático, la transición energética, etcétera, son temas estratégicos que en contextos de reformas ponen el debate en los problemas de fondo de las transformaciones estructurales. Ahora bien, ¿de qué depende de que esas tensiones se resuelvan hacia la profundización de los cambios? Depende de nosotros. Depende de una combinación. Es una tercera idea fuerte que les quiero plantear. Entre políticas públicas que se proponga el gobierno, ya esta campaña electoral nos está mostrando que los candidatos del progresismo y de la izquierda, Iván y Aida, están planteando unas políticas, unas revoluciones, revolución ética, revolución social, revolución democrática, etcétera, con unos ejes de transformación de país, y en ese sentido están, digamos, en una prospectividad de formular políticas una vez que lleguen al gobierno que atiendan a estas prioridades. Pero esas políticas solas, creo que es la gran lección de este gobierno. Si no hay empoderamiento ciudadano, si no hay la conformación de subjetividades sociales nuevas, el campesinado, los trabajadores, las ciudadanías contraculturales, etcétera, que nos organicemos, que nos empoderemos, y es en esa confluencia, y por eso es que se habla de la constituyente. Ahí quiero hacer una claridad rápida. En estos días vi una confusión diciendo es que Iván dice que no a la constituyente, pero está hablando del poder constituyente de la gente. Eso no es lo mismo. Una cosa es proponer una asamblea constituyente formalmente, y otra cosa es lo que está haciendo Petro y sus énfasis. No entremos en esa discusión. Yo comparto la mirada de que ese tiene que ser un resultado de unas reconfiguraciones de fuerzas sociales y políticas en el país, con el avance de un nuevo gobierno, y no tanto un punto de partida de ese gobierno. Más o menos lo que ha dicho Iván. Pero cuando Iván plantea que hay que apelar al poder constituyente, no es necesariamente para hacer una asamblea constituyente, sino para fortalecer las políticas de profundización de los cambios, y de tal manera garantizar que no caigamos en estas trampas, en estas calles mochas, digámoslo así, como decíamos en Cali hace muchos años, la calle mocha, la calle que no tenía salida,
es la que nos han puesto, digamos, muchas de los esquemas de poder dominantes, tanto en el legislativo como en los poderes públicos, etc. Ahora bien, en esa confluencia tenemos que reconocer que hay unos órdenes de dificultad. ¿Cómo la concretamos? Y ahí es donde quiero centrarme en la parte final de las ideas que les quiero proponer. En representarnos, en ubicar procesos sociales en marcha que tienen que ver con resistencias territoriales de pueblos indígenas, de comunidades afrocolombianas, de sectores campesinos, de la economía popular, en fin, que llevan décadas resistiéndose a las lógicas neoliberales con formas asociativas, de reciprocidades, de planes de vida, que están en los territorios y que hay que reconocerlos para que en la forma de plantear las políticas públicas del nuevo gobierno facilite esa combinación de políticas con empoderamientos ciudadanos y sociales. Pero vuelve el tema, ¿cómo? Es muy fácil desde aquí decir qué es lo que hay que hacer, pero la gran pregunta es el cómo. Y ahí es donde quiero plantearles cómo este país tiene una estructura geográfica, unas complejidades regionales, en donde se juegan, en los escenarios regionales, territoriales, se juegan formas productivas, campesinas, populares, en fin, y reproductivas sociales, en donde hay contenidos profundos de las políticas que necesitamos de paz, de reconocimiento de derechos, etc. Por ejemplo, temas de paz territorial. Tenemos avances relativos en el suroccidente colombiano. Resulta que las fórmulas de la paz no deben llegar de Bogotá, están en los territorios, porque los pueblos indígenas llevan siglos con controles sociales territoriales, ahora perturbados por el problema de las acciones de muchos actores armados, etc. Pero hay lo que se llama en la Constitución colombiana un pluralismo jurídico vigente en los territorios de comunidades negras, los territorios de pueblos indígenas, en muchas zonas campesinas, en zonas fronterizas. Y es beber de esos sistemas de control y regulación social que están vigentes en la vida local y configurarlos como políticas para poder ascender al tema de construir la paz en formaciones sociales regionales determinadas. Lo mismo pasa con la salud. Por ejemplo, recuerdo un debate que le hizo José Félix Patiño, el médico que fue rector de la Universidad Nacional, en sus memorias, en donde tiene unas páginas brillantes mostrando cómo en la pandemia no fue la política de salud neoliberal la que pudo sortear las crisis profundas de salud que la pandemia concretó, sino los recursos culturales en esos territorios, donde hubo territorios incluso donde no entró el COVID, como pasó en lo profundo de muchos territorios colectivos del Pacífico, porque conocían las hierbitas, porque conocían la gestión. Aquí me lo corrobora la compañera Esperanza, y entonces él, con el Instituto Nacional de Salud del momento, recoge unos informes donde fueron el hambre, por ejemplo, durante la pandemia. Yo recuerdo casos, por ejemplo, en la plaza de mercado del 7 de agosto. Tuve la fortuna de trabajar apoyando las plazas de mercado durante la Bogotá humana, y alguna gente conocí y algunas experiencias de gente que llegaba de clase media alta a acaparar en la angustia válida que tenían alimentos en la plaza, y los mismos comerciantes de la plaza de mercado regularon la venta. Cualquiera hubiera dicho, si quiere llevar un camionado de papas, pues lléveselo y yo gano la plata. Digo, no, yo voy a regular la venta, usted no me va a acaparar, se va a llevar, porque yo tengo clientes de todo el año, yo los conozco y sé que aquí van a llegar mañana, usted llegó primero. Y hubo regulaciones populares en la manera del agenciamiento económico de los comercios populares en relación con emergencias sociales profundas. Ese tipo de cosas,
podría poner muchos ejemplos en muchos planos, deben estar presentes en las políticas de profundización, digamos, de los cambios en Colombia en ese sentido. A ese respecto, hay unos temas desde el programa de gobierno de Iván y Aida que son claves para configurarlos en la diversidad cultural y regional y geográfica de Colombia. Por ejemplo, pongo un caso que está muy a la mano aquí de nosotros: la gobernanza, o mejor, el reordenamiento territorial alrededor del agua, que ha sido un tema de este gobierno que también quedó muy en veremos. El reordenamiento territorial alrededor del agua, por ejemplo, en Bogotá. El agua para Bogotá sale de 22 municipios que hay entre el páramo de Sumapaz, pasando por el de Cruz Verde, hasta llegar al páramo de Guerrero, que está allá encima de Zipaquirá. Es una especie de medialuna, digamos, de cordillera, de páramos. Y Bogotá ha organizado territorialmente la proveeduría del agua históricamente, con las represas, con tuberías, con todo un sistema de Chingaza y de Tominé, etc. Y esos 22 municipios, ¿saben cuál es el promedio de población de esos 22 municipios? 15.000 personas. Si sacamos a Zipaquirá y sacamos a Fusagasugá. Municipios que son, en cuyo territorio tienen un ordenamiento territorial de respeto de los páramos. Relativo, hay dificultades en algunas zonas. Se ha acusado al campesinado de ser la gran amenaza de los páramos, que es la urbanización a que están obligados casi muchos alcaldes de esos 22 municipios porque no tienen a quién cobrarle impuestos. Bogotá podría resolverle la calidad de vida a los 15.000 habitantes de 20 municipios, multipliquen, son 300.000 personas. Si construye una política de ordenamiento territorial alrededor del agua, en la formación social de esos 25 municipios, si incluimos a Bogotá como complejo ya metropolitano, en donde los problemas de la paz, del control social, de la inclusión, de la igualdad, de la calidad de vida, lo resolvemos de una manera constructiva, práctica, concreta. Lo mismo podría poner ejemplos del suroccidente colombiano, el Magdalena Medio, la diversificación de políticas, aprovechando las potencialidades territoriales, culturales, sociales, de las resistencias históricas, y de esas experiencias, y de un gobierno que tenga la sensibilidad de escuchar lo popular, lo campesino, etcétera. Y a eso es a lo que se aterran las élites. ¿Por qué? Porque las élites están viviendo, vuelvo al ejemplo de Bogotá y sus 22 municipios paramunos, de comprar tierras como hectáreas para venderlas como metros cuadrados urbanos. Lo que hicieron los hijos de Uribe en Mosquera, por ejemplo. Entonces ahí es donde están los debates en que las tensiones entre reformas y transformaciones profundas se resuelven. En esas inestabilidades profundas del capitalismo que ya no dio más, tenemos que inventar otras sociedades. En Colombia, ese inventar otro país, desde lo que tenemos y como somos, pasa por sensibilizar las estructuras del Estado, transformarlas, construir políticas donde de verdad la gente participe y donde de verdad aprendamos de cómo ha vivido esos vendedores de las plazas del 7 de agosto, priorizando sus comercios desde el punto de vista de los intereses profundos de la salud pública y de la calidad de la vida de la gente. Son pues unas ideas para el programa de gobierno, la diversificación territorial de las políticas y la formalización de canales entre lo que se llamó históricamente país formal y país real, que es lo que este gobierno que ya está terminando logró de verdad superar históricamente. Es un gobierno donde entraron los indígenas, donde entraron las comunidades, los líderes negros, donde hay unos nuevos liderazgos en formación en el país, profundos. Cuando se nos dice que es que hubo como 150 ministros, pues yo diría, fue una escuela de nuevos ministros para los próximos 20 años,
porque si los miramos en sus edades, les tienen 20 o 30 años por delante de aprendizaje de gestión pública, de aprendizaje de sensibilidades frente a lo popular, a lo campesino y a lo indígena. Por lo tanto, no hay que angustiarse tanto por esa supuesta imposibilidad de que las reformas son insuficientes o de que las transformaciones profundas no van a llegar, porque es que las tenemos ahí. Colombia tiene una gran realidad de un sistema de ciudades con entornos rurales y agrarios como no los tiene ningún otro país de América Latina y muy pocos en el mundo, en donde hay distribuciones poblacionales, recursos ambientales, diversidades culturales, para que esa tensión entre reforma y transformaciones profundas dependa de gente como Aida y como Iván y como todos los colectivos que los acompañamos, en el sentido de que hay unas inteligencias nacionales ya construidas. Muchas gracias.